Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias, Santiago. Bueno, ya algunos avisaron por WhatsApp que no iban a poder participar. Luciana, vos rendiste el otro día. Los que rindieron el otro día, salvo María Valentina, tenés un 6, ¿no? Vos. Bueno, los que tienen un 4, creo que también está Julieta ahí. Luciana, ¿te sacaste un 4? Santiago, por más que me hiciste el trabajo, los que yo quiero decirles esto y que quede como un parámetro para el segundo, perdón, voy a conectarla, porque me estoy quedando sin batería, por las dudas voy a conectar. Los que lleguen a dar el parcial con, digamos, con la información que brindaron por escrito, no van a aprobar. Los que sacaron un 4 es un pase y siga, está para que no pierdan la materia. Lo único que se pide, vuelvo a repetir, es un mínimo de conocimiento relacionado con lo que uno da en clase. O sea, ni siquiera uno le está pidiendo que investiguen algo más que uno le podría pedir, porque, digamos, uno resume lo que da en clase, pero uno les pide lo que está, digamos, en cualquier filmación de YouTube de las clases. Así que les pido que presten un poquito más de atención. Y la segunda parte, si bien obviamente tiene un contenido teórico, pero fundamentalmente es dogmática. ¿Qué es la dogmática? Es el análisis de las normas del Código Civil y Comercial, ¿no? Así que, digamos, no se les va a preguntar nunca un artículo de memoria, pero sí se les va a preguntar cuál es la dogmática y cómo aplicarlo. Por ejemplo, nosotros podríamos darle un montón de ejemplos de circunstancias que se dan en la realidad. Hoy, digamos, hoy es 25 de octubre. Mañana me vence con cargo un recurso que yo interpongo pidiendo, no importa, ¿no?, la inconstitucionalidad de una ley, y aparte estoy contestando, digamos, los fundamentos de la apelación de la Fiscalía de Estado en una acción de amparo que yo interpuse porque me regularon 20 IUs, ¿no? Entonces, como hay una ley de amparo provincial que dice que se debe regular un máximo de 20 IUs, quiero que ustedes interpreten lo que ustedes tienen que saber en la profesión, ¿está? Y ahora lo relaciono con contratos. Entonces, yo con un caso anterior fue a la Cámara de Contencioso Administrativa y no la trató porque dice que yo debía haber incorporado el pedido de constitucionalidad en primera instancia. Yo ante un nuevo amparo, ante una nueva acción de amparo, me sale la sentencia favorable y me regulan dentro de la escala, digamos, hasta 20 IUs, y como la ley de honorarios establece que son 50 IUs, yo pido la inconstitucionalidad de ese artículo, la ley de amparo, porque viola, digamos, la ley de honorarios, que es la ley que es válida para toda la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ese es mi fundamento. Y digo, señor juez, el mínimo que plantea la ley de honorarios de los abogados en la provincia de Buenos Aires son 50 IUs. No puede regirse por el máximo de 20 IUs que plantea esta ley de amparo, digo, ¿no? Bueno, ante este conflicto de normas, el juez puede decidir, me pueden inclusive negar la razón a mí. ¿Estamos de acuerdo? Y decir que la norma es constitucional. Ahora, y yo no les voy a dar la respuesta a lo que yo planteé, ¿no? Pero el abogado de la Fiscalía de Estado, y para que vean esto, ¿no?,
generalmente se apelan por altos los abogados. Este abogado es muy conocido mío, no digo amigo, pero muy conocido amigo, y no solo apeló por alto, sino que fundó el recurso, fundado en un artículo del Código Civil, ¿no? Del Código Civil Comercial, diciendo que es excesiva la regulación de 20 IUs. Acá alguien me está, no sé quién es, pero no sé quién es Galaxy J2. ¿Quién es Galaxy J2? Que dice, hola, no escucho, tengo problemas con el audio. Si escribís Galaxy J2, decís, hola, soy, así te puedo saludar. Perdón, Bueno, yo ahora cuando lo veamos les voy a decir qué es lo que me plantea el abogado de la Fiscalía de Estado, diciendo que, es más, es exagerada mi regulación de honorarios, y utiliza como fundamento esta norma, y ustedes me van a decir, ¿no? ¿Qué contestarían ustedes? Yo ya lo contesté, digamos, lo voy a presentar mañana, pero ya lo contesté. No es que necesito a ustedes para que me ayuden a contestar, pero digo, a ver, ¿qué es? Romina. Romy, vos sacaste un 4 en el parcial, me parece también, en el recuperatorio. Sí. Sí. Bueno, todos los que vieron que le puse un 4 están en observación, como diría. Tienen que preocuparse un poquito más para el segundo parcial. Sí. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el contrato de obra y servicio. Vamos a comenzar a verlo. Como somos pocos, vamos a hacer un intercambio de... No. No sé, bueno, ¿quieren ir al código? 1251, ese artículo, si no me equivoco, donde empieza el contrato de obra y servicio. ¿Lo tenés, Valentina? Bueno. Sí, profe. Léelo en voz baja, o sea, léetelo para vos, y decime cuál es la primer crítica que le harías a este artículo. Todos léanlo, ¿no? Dos preguntas te hago, ¿vale? Sí. La primera es, ¿cuál es la crítica? Y la segunda, ¿cuál es la palabra importante del artículo? O sea, ¿qué palabra? Actuando independientemente. Muy bien. Muy bien, esa es la palabra. ¿Por qué? Decime por qué. No sé. Pero si me decís que es importante, me tenés que decir por qué. No sé, supongo que actuando no. ¿Cómo A explicar? contrario sensu, decímelo. A contrario sensu. No formando parte de una empresa, por ejemplo. ¿Es eso? No, porque puede ser una empresa. ¿Qué quiere decir actuando independientemente? A contrario sensu, decime. ¿Qué sería? No, no entiendo, Ludmila, profe. No tiene Roger, por qué hacerlo, sino porque él lo hace porque está ¿cómo? dispuesto. No está obligado a hacerlo, por eso actúa independientemente. Como que no- No, eso es voluntariamente. Lo opuesto sería voluntario, que vos decís. Ludmila, Perdón, profe, me uní tarde a la clase porque justo estaba en otra. ¿qué importa? En otra clase. No Sí, importa. La pregunta es que ella encontró que la palabra importante dentro de este artículo del 1251
es independientemente. Yo le pregunté, ¿por qué encontrás que es importante actuando independientemente? Y yo le digo, definímelo positivamente o definímelo a contrario sensu, digamos. Es decir, ¿cuál sería lo contrario a actuar independientemente? Santiago me dijo en forma no voluntaria, con lo cual no. Es voluntario involuntario. Acá no. Claro, lo contrario sería actuar dependiendo de otra persona, asumo yo, o de otra parte. Vos dependés de otra persona. ¿Qué tipo de contrato es? Si vos ese trabajo no lo haces, no. Escuchá, si vos ese trabajo no lo haces actuando independientemente, ¿cómo lo estás haciendo? Josefina, que vos lo haces todos los días. Relación de dependencia. ¿Cómo? En relación de dependencia. O sea, ¿qué derecho rige esa actividad que vos realizás? Laboral. Exacto. Exacto. ¿Te escucha mal? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿te encontraste cuál es la palabra equivocada? Valentina. ¿No era actuando independientemente? No, eso es la palabra, digamos, esa es justamente lo que define el contrato. Eso es bueno. Lo que es criticado muchas veces, ¿no? Los contratos, ¿quiénes los forman? ¿Entre qué se celebran los contratos? ¿Entre dos animales? ¿Entre dos piedras? Dos partes. Dos partes. Dos partes. ¿Sí? Ahí dice cuando una parte... Una persona. Ah, una persona. O sea que solo una persona tiene que ser. Sí. O sea, siempre se habla de partes, con lo cual, digamos, lo primero que se nos ocurre es decir, en vez de hablar de persona deberíamos hablar de partes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo hay un contrato de obra y o de servicio? Son dos contratos distintos. ¿Está? Cuando una parte, actuando independientemente, se obliga a prestar un servicio, a ejecutar una obra, a otra que acepta, ¿no? Y que paga, dice el código, una retribución, ¿no? Que para mí no hay por qué cambiarle el nombre y se puede decir que paga un precio por ello, ¿no? Porque en vez de retribución podríamos hablar de honorarios, en el caso de los abogados que prestamos servicios. Muy bien, la segunda parte que debemos saber es que el contrato es esencialmente oneroso, salvo cuando se preste un servicio, ¿no? Y que de la propia ejecución, de la propia prestación de servicio, se deduzca que hay una intención de beneficiar y que no se lo ha hecho en forma onerosa. Yo creo que en clase una vez lo hemos visto, si hay alguien que está en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo la veo a Valentina que sale de la facultad en el auto y se le pincha un neumático a las 2 cuadras, ¿no? Yo paro el auto al lado, le levanto el crique, con el crique levanto el auto, le cambio el neumático y ella me dice, bueno, gracias. Yo digo, no, pará, gracias, no. Me tenés que pagar por el servicio. No, evidentemente yo tuve en miras beneficiar con mi servicio, lo mismo que si un vecino me pide a mí qué sé yo, algo, ¿no? Uno generalmente lo hace por cuestiones de vecindad, o en este caso por cuestiones de docencia o de conocimiento de alumnos, caso de amistad, donde se tiene en mira beneficiar a una u otra parte. Después, si nosotros definimos en un solo artículo, en el 1251, lo que es el contrato de servicio y de obra, quiero hacer una aclaración. Hoy se llama contrato de servicio y de obra. Si alguno estudia por algún libro anterior al 2015, van a ver que se hablaba de locación de obra y locación de servicio, cosas que a veces en mi cabeza, ¿no? Que después de tantos años de hablar de estos tipos de contratos, uno sigue hablando a veces de locación de obra y locación de servicios cuando, al no tener nada que ver con la locación de cosas,
acertadamente este código, cambia el nombre, dice contrato de obra y de servicio, y se le saca lo que era la locación, que ya lo venían, digamos, la doctrina venía diciendo que eran tan distintos que una era una locación de cosas y la otra sería como si fuera una locación de actividad. Por eso lo pueden encontrar, digamos, con esa terminología, pero la terminología correcta es contrato de obra o contrato de servicio. Son dos contratos distintos, definidos en un mismo artículo. ¿Qué es lo que diferencia el servicio de la obra? Lo diferencia justamente que va a ser un contrato de servicio cuando se contrata una actividad, aun cuando la misma no llegue a cumplirse, o sea que es independientemente de su efectividad, y va a ser un contrato de obra cuando se garantice un resultado, con lo cual el precio se va a pagar únicamente cuando se dé el resultado. Dicho de otra forma, ¿qué es lo que separa el contrato de obra del contrato de servicio? Es que uno tiene como efecto que surjan obligaciones de medios en la prestación de servicio, y en el contrato de obra obligaciones de resultado. Entonces, uno va a cumplir el contrato de servicio cuando es el prestador de servicios, realizando la actividad que fue encomendada, aun cuando no se pueda entregar. Por ejemplo, yo le pinto la pared a Santiago, ¿no? Y antes de terminar de pintar la pared a Santiago, viene Paul y borra todo o enchastra todo lo que yo hice. Yo igualmente puedo cobrar por mi servicio. En cambio, si Santiago, por ejemplo, me encarga que yo le haga no sé, que le haga que le teja un suéter, ¿no? Según las especificaciones que él me dio, y yo le estoy llevando el suéter, y viene alguien y me lo roba, cuando yo estoy por tocar el timbre en la casa, ¿no? Yo no le puedo cobrar porque mi obligación es de resultado. Tendré que volver y tejérselo de nuevo. Está, que aparte las cosas perecen para su dueño, y hasta que yo le entregue justamente el suéter a Santiago, resperit domine, hasta ese momento el dueño soy yo. Entonces, lo que diferencia el contrato de servicio del contrato de obra, vuelvo a repetir, que unos tienen una obligación de medios y otro de resultado. Ahora, pregunto, por ejemplo, Paul, ¿te podés hablar, Paul, vos? ¿O tenías problemas de micrófono? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Santiago. Puedo hablar. Sí, sí. A ver, Santiago, la consulta. Dice que cuando vos hablabas, decís recién lo del contrato de servicios que garantiza la actividad, o sea, es una obligación de medio. Entonces, por ejemplo, yo No contrato. dice que garantiza la actividad. Lo que vos, o sea, vos lo que vas a poner es toda la diligencia para conseguir el fin, ¿eh? O Para sea, la diligencia apropiada. obviamente, vos vas a utilizar los medios apropiados para obtener el fin aún cuando no lo obtengas. Sí. A lo que yo voy es que, por ejemplo, yo contrato un plomero para que me arregle una fuga que tengo en la bacha de mi casa, Sí. por ejemplo. Sí, pero si él usa toda la diligencia apropiada todo y no llega, o sea, no puede taparme la bacha, ¿me puede cobrar igual? Mirá, si él te dice, si él hace todo el trabajo y te dice, mirá, acá tenés un problema de base que hay que cambiar un elemento, por ejemplo, o hay que hacerlo todo de nuevo, él te puede cobrar el servicio. Está, digamos, porque es otro el problema. ¿Sí? Igual, vos sabés que en estos casos, y te lo digo para que vos no tengas malas experiencias, acá depende del contrato. ¿Viste? Cuando vos vas a llamar a un plomero, hay plomeros que te cobran por la sola inspección. ¿Está? Es como cuando vos, suponete, te viene a ver a alguien a tu estudio y decís, mire, yo a usted quiero ver si me va a tomar un caso que lo estaba llevando el doctor Holbol y lo quiero cambiar. Y yo digo, mire, espere, yo no sé porque yo voy a tomar un trabajo que se inició, yo quiero saber, quiero analizar el expediente. Bueno, para analizar el expediente yo quiero 50 pesos, te digo X. Y yo te cobro 50 pesos cuando yo analizo el expediente y digo, no, no lo voy a llevar.
Está, digamos, mi servicio fue, por eso también depende de lo que se pacte. Sí, ¿Entendés lo que te quiero decir? sí, Obviamente, te vuelvo a repetir, hay actos de las mismas personas que vos, las mismas actividades, perdón, que vos nombraste, por ejemplo, la actividad de plomería, gasista, yesero, todas esas actividades pueden ser que los que realizan esa actividad dan contratos de medios o contratos de resultados, o sea, contrato de servicio, contrato de obra. Si a vos, por ejemplo, te contratan para realizar las cañerías en un edificio, es contrato de obra. No es contrato de servicio. Vos sos plomero, pero es un contrato de obra. Si a vos te contratan en ese mismo edificio para que destapes el tanque, por ejemplo, que tuvo algún problema en el tanque de agua, es de servicio. O sea, la misma empresa que puede ser parte en un contrato y en otro está sobre el mismo edificio, en algún caso puede ser de obra, en el caso de servicio, en la medida que justamente el efecto principal sean obligaciones de medio y obligaciones de resultado. ¿Está? sí. Eh, Gracias. Yo te voy a preguntar, a ver, Paul, vos me decís si su actividad es una actividad de medio de resultado, o sea, si cada profesión, ¿no? Te voy a decir, el abogado es contrato de servicio o de obra. Es un contrato de servicio, Ajá, ¿por qué? porque pone toda su diligencia para intentar el mejor resultado para su cliente. En este caso, bueno, que sea una sentencia favorable, pero no lo puede garantizar nunca porque hay cosas que ya no dependen de él. Pero sí garantiza poner toda su actividad profesional, o sea, hacer la mayor profesionalidad posible en su trabajo. Está bien, tenés que poner el arte, tenés que poner tu conocimiento del arte, ¿no? En este caso de la abogacía, para tratar de obtener un fin o minimizar los riesgos, si ha dado el caso de que, porque vos muchas veces defendés a alguien, ¿no? Que sabes que incumplió un contrato, por ejemplo. Entonces, digamos, vos vas a poner todos los medios, ¿para qué? ¿Para ganar el juicio? No. En principio, sí, obviamente, para tratar de que no lo gane la otra parte, pero si no, para minimizar los riesgos. ¿Está? Josefina. Sí, para que salga un lo más médico, favorecido posible. exacto, un médico. Y un Hay un médico tema, también ¿no? es de Con servicio. ¿Cómo? A ver, Josefina. Hay un tema con el tema de la cirugía plástica, ¿no? Como que se garantiza el resultado con una operación, ¿no? Puede llegar a ser de resultado. Eso es lo que a veces algunos profesores dicen. Ludmila, ¿te parece que es cierto lo que dice Josefina? Sí, pero yo tenía entendido que en la medicina es de servicios. No sé si en todas Eso. ocasiones yo había entendido que sí, pero para mí son de servicios. Y lo que dice Josefina de la excepción de los médicos, los cirujanos estéticos. Sí, estoy de acuerdo en esa parte. Claro, exacto, muy bien. Es en principio obligaciones de medios, porque nadie puede obligarse a curarte, digamos, cuando algo es incurable, por ejemplo, o a que vos te repongas en tantos días, porque no es así, pero hay algunos casos que es una obligación de resultado cuando vos garantizás, como por ejemplo en mi caso, se habrán dado cuenta que yo fui a ver un cirujano estético y le dije que quería tener la nariz de Brad Pitt. Así que todo lo que tengo lo gané haciendo el juicio al médico porque no me lo hizo. No, mentira. Digo, obviamente, si yo digo, vos vas y decís, mira, quiero tener, y el médico se obliga al resultado. Al obligarse al resultado, lo que hace el cirujano estético es un contrato de obra y no un contrato de servicio. Doctor, Por eso son obligaciones de resultado. Muy bien, Profe, Josefina, una ¿habías leído pregunta. eso, no? doctor, Sí. una consulta le quiero hacer. En el caso de un arquitecto, para mí sería una obligación de resultado. Te escucho, ¿sí? Que yo creo que el arquitecto, cuando se le encomienda la construcción de una obra, sería una obligación de resultado. Yo te hago una pregunta primero y primordial. Pensá, Oscar, lo que te voy a decir, ¿eh? Vos, un arquitecto, en el 90% de los casos, ¿le encomendás la ejecución de una obra material?
Yo soy arquitecto, por eso le digo. Te pregunto entonces, yo te contrato como arquitecto, vos, te digo como prestador de servicios, o contratista. Digo, ¿vos me garantizás la ejecución de una obra material? Depende del proyecto como sea, de cómo lo tome yo. Si yo hago proyecto, nada más, es un servicio. Si yo hago proyecto y dirección ejecutiva, sí. No, no estoy de acuerdo. Yo disiento con usted. Porque si Bueno. usted encomienda la obra, yo la tengo que construir la obra. Tengo que No, garantizar pero los yo resultados. disiento en la primera parte. ¿En cuál? ¿En la de proyecto? Sí. Pensá un poco, a ver. Sí, pero es un proyecto, no es algo que se va a ejecutar. No se sabe si se va a ejecutar. Está bien, pero ¿a vos no te parece que si yo a vos te encargo planos, ¿no? Para simplificarlo, planos, proyectos, ¿no te parece que es un contrato de obra intelectual donde vos únicamente, vamos, vas a poder cobrarme a mí si me entregás los planos o el proyecto? A eso sí. Entonces es un contrato de obra intelectual que haces como arquitecto. ¿Me seguís? Sí. Muy bien. Punto primero. Punto primero. Segundo, no importa que vos seas director de obra. Lo que importa es que vos me garantices la ejecución de la obra, porque puede ser que vos seas director de obra de una obra que construye Fidel, que construye, bueno, no quiero hacer nombre, que construye X, empresa tal, y vos sos únicamente el director de la obra. Vos prestás, digamos, un servicio, no vas a ejecutar la obra. ¿Me seguís? Tenemos dos cosas. Cartel obligatorio. Proyecto Oscar Cabral. Contrato de obra intelectual. Dirección de la obra, el que se encarga de ver cómo se tienen que hacer las cosas, suponete Oscar Cabral. Proyecto y dirección Oscar Cabral. Representante técnico, Luciana Carrara, que es la que se encarga de verificar la cantidad y calidad de los materiales, ¿no? Y Sí. por ahí dice empresa constructora, Sí. ya te dije, ¿viste? No quiero hacer nombres, Fidel, Coarco, Coarsur, no sé, Fiorentini e Hijo, te puedo nombrar 2 millones de empresas. Sí. ¿Quién es la que me va a entregar a mí la obra? Digamos, todos todos forman parte de la misma empresa, digamos, todos se obligan frente a mí por el resultado. Esa es la pregunta, ¿no? En principio yo te voy a decir algo, Oscar. Si yo te contrato a vos para que me hagas los planos y el proyecto, es un contrato de obra intelectual. ¿Está? Sí. Y vos me decís, ¿por qué intelectual si yo te entrego los planos? Porque la actividad principal consiste en el intelecto. No es algo, si bien el plano es algo material, lo que proyecta, la intelectualidad que eso proyecta, es superior a lo material. Por eso se dice contrato de obra intelectual. Es lo mismo que si yo te encargo que me hagas la música para una película, vos me entregás las partituras, pero lo más importante es que brota de ese contrato es la intelectualidad. Entonces es un contrato de obra intelectual. Vos me tenés que entregar a mí las partituras, pero digamos, las partituras es algo vacío si no es la sonoridad, digamos, ¿no? Tu plano es vacío si ese plano no se puede proyectar en, suponete, un edificio, una turbina, un motor, digamos, hay un montón de obras, ¿no? Nosotros tendemos a identificar un contrato de obra exclusivamente con la construcción de viviendas horizontales o verticales, ¿está? O de inmuebles horizontales y verticales, sean galpones, depósitos, garage o vivienda, ¿está? Y hay muchas obras que no pertenecen a ese rubro, ¿sí? Está bien.
¿Está, Oscar? Sí, sí. Bueno, ahora Profe, vamos a seguir. Sí, me quedó una duda con lo del cirujano plástico, sí. que si, por ejemplo, él te dice que no te puede dejar la nariz como esa persona, pero que la puede hacer parecida, ¿ahí seguiría siendo de obra o pasaría a ser de servicio? No, lo que te tiene que. No, si él te garantiza. O sea, justamente, ahí está. Él te va a decir, mira, no, yo no te puedo dejar como Brad Pitt, pero o sea, vos estás diciendo que mi nariz es imposible que me deje como Brad Pitt. No, en un Directamente. supuesto. No. No, yo lo que te quiero decir es que él te garantiza de que la cirugía, no te garantiza que te va a quedar, o sea, no vas a medir la nariz y vas a decir que esto, yo te puse un ejemplo burdo, pero él te dice, yo te garantizo que vos vas a tener, por ejemplo, te digo, una nariz que acorde a tal cosa, o que no vas a tener más arrugas, o que vas a tener, no sé, no quiero poner ejemplo, pero ya no vas a tener los rollos porque te voy a hacer una cirugía estética que te voy a sacar los rollos, digamos, se obliga a un resultado. ¿Está? Sí, gracias. No es, a veces no es mensurable, ¿viste? No es muy mensurable. Digamos, si a vos tenés, por ejemplo, una persona que tiene 90 años y que tiene muchas arrugas y que le hacen un estiramiento, le queda una pequeña arruguita, no decía, no cumplió, ¿viste? No. Esto es es como cuando vos, por ejemplo, haces un tratamiento capilar donde te garantizan de que los implantes que te van a hacer, te va a hacer crecer el pelo, que el otro. Que te sacan pelos de otro lugar y te los ponen, bueno, obviamente, si vos agarrás y decís, che, mira, acá no me creció uno, no puedes decir que incumplió, ¿no? Digamos, está hablando de términos generales. Una pregunta, profe. ¿Alguno de ustedes vio, Josefina? ¿Querés decir algo? No, quería preguntar algo. ¿La diferencia importante es por el factor de atribución que cambia o tiene alguna otra diferencia? La hora y el servicio. Claro. De medios y resultados, ¿no? Claro, es la diferencia que tiene, ¿no? Pero es tan grande la diferencia, es que si vos sos el comitente, ¿no? Vos te garantizás que te van a hacer o entregar algo, o vos no estás garantizada. ¿Está? Entonces es muy importante saber ab initio del contrato que puede ser que vos no tengas el resultado y que la otra persona va a quedar indemne, o que vos no tengas el resultado, pero vas a poder repetir el precio pagado si pagaste algo, e inclusive vas a poder demandarlo por los perjuicios que te hubiera causado, la falta de entrega, ¿no? Ahora, ¿alguien alguna vez vio una carrera de autos o le gusta la parte de autos? ¿A alguien le gusta la carrera de autos? ¿A nadie? Si no, le voy a preguntar a ¿El Valentina, TC? que está al lado. ¿Eh? ¿El TC? Justamente, de TC, el turismo carretera. ¿Te gusta? Pon el micrófono. Sí. Bueno, te voy a dar un nombre, capaz que te suena, Johnny de Benedictis, un ex corredor de turismo carretera, el hijo está corriendo actualmente, Sí, ahora. y él se dedica, es motorista, ¿no? El padre. Pon el micrófono, pon el micrófono. Pon el micrófono. Suponete que vos estás mirando televisión, ¿no? En un preparativo. Escuchá lo que te iba a decir. Dicen, preparativos los viernes, antes de los ensayos. Sí. Y ves que llega Johnny de Benedictis con un tráiler, ¿no? Y en el tráiler hay, suponete, 5 motores, ¿no? Entonces, vos ves el tráiler, ves que está de Benedictis de otro lado, y ves que viene Luciana Carrara, que es una corredora, y se lleva un motor. Ves Paul, que va del otro lado y se lleva un motor. Ves Josefina, que va y se lleva un motor. Ludmila se lleva un motor y Oscar se lleva un motor. Yo te pregunto, ¿qué contrato hizo cada uno? ¿Lo sabés? ¿De este tipo de obra o servicio? No, te estoy preguntando en general. Vos me decís, Ah, yo te pregunto, che, Valen, vos que sabés de turismo carretera, ¿por qué les dio los motores a esa gente? porque puede ser el sponsor.
Ah, ¿a vos te parece que le va a dar un motor a un sponsor? Bueno, no, no sé. No. No entiendo, no entiendo. A mí me gusta verlos correr y ver quién gana, profe. No, pero pensá un poquito. Te cambio la pregunta. Te la cambio, te la hago distinta. Vos ves que cada uno se llevó un motor, ¿no? Te pregunto, ¿qué contratos pudieron haber hecho esos corredores con De Benedictis? Una compraventa. Le compraron el Uno. motor. Muy bien, 1. Donación. 2. Le donó el motor. 2. Permuta si se lo cambia por algo, pero no me imagino por qué podría ser. ¿Cuál dijiste vos primero? ¿Cuál habías dicho? Compraventa. Perdón. Compraventa. Vamos a incluir la compraventa la permuta. 2, me dijiste donación. Donación. 3, Locación podría ser. se lo alquiló para la carrera, locación de cosas, sí, muy bien. Después Tenía no se me 6 que ocurren puede que. haber, ¿no? Pero dale, 3, ¿qué más? Es que no me acuerdo de qué se tratan los otros contratos como para ver si puede Pero ser a o mí no. pero a mí no me tenés que decir lo que estamos viendo ahora. Ah, de obra y servicio. Obra o servicio. Son dos distintos. De servicio, O sea, ¿qué pudo haber pasado? que puede ser que el motor se rompa. Que No. previamente yo le haya llevado el motor para que él me lo repare. Sí. Muy bien. 4, te acepto. ¿Qué más? El 5, de obra. ¿Por qué? Pero él no te puede garantizar que con el motor vas a ganar la carrera. No. Yo le encargo un motor. Y él me lo Ah, y hace a él la te lo medida da, que yo quiero el claro. motor. Que Ok. ahí no es compraventa. Está porque Sí. la diferencia es que en la compraventa él construyó un motor y me lo vendió, en cambio en el Claro. contrato de obra, porque ambos son de resultado, digamos, ambos implican resultado, que en el contrato de obra siguió las especificaciones que yo le di. Se adecuó a lo que le pediste. Exacto. Bueno, y la sexta, ¿cuál podría ser? Que no lo tenés por qué saber. Pero él es tan bueno, yo tengo tan buena relación con él que él me lo... Te lo donó. No, Pero ya lo dije. no, pero es mucho donármelo porque pierde la propiedad, pierde el dominio cuando se me lo dona. Por esa carrera, me lo ¿Se dio? prestó Lo Un presta. condominio. como dato. ¿Quién dijo Como condominio? Como dato. ¿Quién dijo Como dato. condominio? No me equivoqué, quise decir como dato. Ah, Josefina, no, como dato. Muy bien. Me quedó picando algo de lo que habíamos dicho. Pero bueno, mientras me estabas contestando, iba a decir algo y se me fue. Algo que era importante, pero bueno, ya me voy a acordar. Este Alzheimer me está matando. Bueno, La ¿viste? diferencia con compraventa. Ya está, muy bien, Romina. Qué grande, aparte, telepatía. Ahora, ya que estás, Romy, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Vos vas a una tienda, ¿te gusta? Sí. ¿Sos pinchera? Sí. Muy Sí. bien. Vas a un local de ropa. Ujú. Si compras una ropa, compras alguna prenda, Sí. te llevas una prenda, ¿es compraventa? Si la pago, sí. Sí, muy bien. Suponete que te compres un pantalón, ¿no? Sí. Muy bien. Cuando te lo probás, ves Sí. que hay algo que no te queda bien y te tienen que hacer pequeñas, no sé cómo se llaman, pequeñas... Arreglos. ¿Cómo? Arreglos. Pequeños arreglos, muy bien. ¿Qué tipo de contrato sería? ¿Con la modista? No, en una casa de ropa, te digo. La casa de ropa es una compraventa.
Una compraventa con una prestación de servicios adicional gratuita. ¿Está? Sí. Ah, bien. Porque te prestan un servicio que es justamente hacerte esos pequeños arreglos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora me diste otra palabra, me dijiste modista. Sí. Si vos vas, ¿no? Y le compras a una modista un vestido que tiene en una percha, decís, uy, qué hermoso vestido, es original, no sé qué, que sí, es único que hay en el mundo, se lo compras, ese vestido. Sí. ¿Es compraventa o es otro contrato? Y como es una creación de ella, sería un contrato de obra. No, es una compraventa. Ah. Por más que el ¿Qué diseño neces- sea de ella. Claro, pero ¿qué necesitas para que sea un contrato de obra? Una obligación de resultado. No, no, la obligación de resultado está, tanto en la compraventa como en la obra está. O sea, vos, hay una entrega. Vos necesitas que se lo hayas encargado. Ah. ¿Está? Sí. Por eso, cuando uno dice, che, me compré un traje de confección o me compré un traje a medida. Si yo voy a un negocio y me compro un traje de confección, o sea, un traje que está en la percha, por más que me tenga que hacer lo que se llama el ruedo, creo que es la parte que me queda largo o corto, no sé, o que me tenga que hacer una pequeña costura porque me queda un poco ancho de, no sé, o lo que sea, Sí. es una compraventa. Si en cambio yo voy a lo que antes se llamaba, que ahora existen muy pocos, a un sastre, y él me Sí. toma las medidas, y yo inclusive le puedo dar hasta, inclusive las especificaciones sobre la tela, o inclusive puedo darle la tela, y él me lo hace, es un contrato de obra. Él me tiene que garantizar un resultado de acuerdo a las especificaciones que yo le di. ¿Está? Vuelvo a repetir, si ese mismo sastre tiene hecho un traje y yo me lo llevo, yo se lo estoy comprando, es una compraventa. ¿Entienden las diferencias entre los distintos contratos? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Les voy a poner otro ejemplo que me lo va a contestar Santiago. Vamos a suponer que el mejor médico del mundo, que tiene 534.000 millones de dólares, se radica en esta ciudad. Yo soy el dueño de una clínica y él viene a trabajar, se compromete a trabajar, ¿no?, conmigo, una vez por semana va a atender en la clínica. ¿Sí? Yo soy una persona que tengo, estoy hablando pavadas, ¿sí? Yo soy una persona que tengo patrimonio cero, lo único que tengo es la clínica. ¿Sí? Esa persona, ese médico que tiene 534.000 millones de dólares, ¿no?, ¿trabaja bajo mi dependencia o es otro tipo de contrato? A mí trabaja bajo tu dependencia, que vos lo contratás. ¿Bajo? Bajo ¿Cómo? tu dependencia. O sea, la dependencia. Muy bien. ¿Qué tipo de dependencia tiene? No sé qué tipo de dependencia hay. ¿Económica? Sí, económica. No. ¿Por qué no? Pues fíjate, ¿qué tipo? Él depende de mí económicamente, tiene 534.000 millones de dólares, yo tengo cero y le Claro, pago 100 pesos por semana. Ponele. claro, claro. Sí. No hay dependencia económica, ¿verdad? No. ¿Dependencia técnica? Tampoco, porque no es que él sabe mucho más. Totalmente. O sea, trabajás en relación de dependencia porque hay justamente la relación que hay es una dependencia de tipo jurídica. Por eso no hay que contemplar ni la parte técnica ni la parte económica. No siempre la parte técnica o la parte económica hace que algo sea en relación de dependencia o que no sea en relación de dependencia. ¿Se entiende esto? Sí. Justamente la categoría es jurídica. Bueno, obviamente, si el trabajo es en relación de dependencia, obviamente, vamos a hablar de que hay una retribución que se llama salario. Si no es bajo relación de dependencia, o sea, se actúa independientemente,
vamos a hablar de precio, retribución u honorario. ¿Está? Justamente, hablando del honorario, les voy a hablar del fundamento ahora que me incorporó en la apelación el abogado de la Fiscalía de Estado, que es el artículo 1255 del Código Civil y Comercial. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién tiene ganas de hablar? Nadie. Van a tener que hablar en los juicios, van a tener que hablar en el parcial. ¿Lo leo, profe? Léelo para vos, Romy. Ah. Todos lo tienen, léelo para vos. Cuando terminás de leerlo, avísame. Sí, la primera parte ya está. Todo tenés que haberlo leído, ¿eh? O yo quiero que vos me digas cómo, digamos, cómo pudo haber fundado él la apelación. O sea, cuál fue, digamos, el memorial, de qué se agravió el abogado de la Fiscalía de Estado. Para decir que mis honorarios fueron altos, ¿no? Todos piénsenlo, todos, mientras lo leen, Y quiero ver si ustedes concuerdan con Romina o no concuerdan con Romina. Lo leí ya. Bueno, decime, a ver. Que el precio se va a determinar por los usos, por las prácticas. ¿Te parece? Yo recuerdo que ¿Está hablando de eso fundamentalmente, Romy? no, habla de las leyes arancelarias. O sea, fundamentalmente, digamos, habla cuando no se pacta el precio, digamos, o la retribución, como vos quieras llamar, sino que se determina judicialmente. Y cuando se determina judicialmente, el juez recurre a las leyes arancelarias que rigen las distintas profesiones. Vos fíjate que Oscar, si le preguntás a Oscar, ¿no? Oscar te va a decir que ellos tienen un arancel previsto, ¿no? Creo, si no me equivoco, por cada labor, ¿no? Sí. E inclusive ese arancel se cambia cuando las obras son de lujo, cuando las obras no son de lujo, ¿no? O lo ¿Puede van ser? cambiando cada 6 meses, cambian una unidad básica, digamos. Bueno, claro, la unidad nuestra es el IUS, por ejemplo, ¿no? Si bien vuelvo a repetir, no es un contrato de obra, es un contrato de servicio, nosotros somos remunerados por una unidad que se llama IUS, que es el 1% de lo que cobra un juez de primera instancia, que en este momento está a 3.092 pesos, o sea que el salario básico de un juez de primera instancia son 302.900. No, acá Pero digo, pregunto a Romina, ¿en qué se basó el abogado para decir que mis honorarios de 20 IUS, que eran 60.000 pesos, eran altos? Porque habla de una injustificada desproporción. O sea, Enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. nada, enriquecimiento sin causa no. ¿Qué es lo que está diciendo él? En realidad, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo él? ¿Qué dice el juez? Mire, hay una desproporción entre qué. Entre las prestaciones. Claro, en que, como, por ejemplo, yo hice un escrito, presenté una acción de amparo, ellos contestaron, el juez me dio la razón, y que en realidad no hice nada para cobrar 20 IUS. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo me defiendo yo? Les pregunto a ustedes. O sea, ¿cómo contesto yo eso?
¿Alguien que me dé una idea? Yo después le digo lo que contesté. Josefina, si no sabes esto, te voy a notificar a la defensoría que no sabes estas cosas, ¿eh? Nada, mentira. ¿Alguien que me dé una idea? Yo usé 3 fundamentos. 3. Que me digan uno. Pero doctor, ¿no hay un mínimo de use que se debe establecer? Sí. Pregunto, ¿eh? Sí, pero a mí me regularon 20 IUs, que no es el mínimo. Teóricamente es el máximo de la ley de amparo y no es el mínimo de la ley de honorarios, que es 50 IUs. Vuelvo a repetir, pero es el máximo de lo que fija la ley de amparo. El máximo. Y él me dijo que no me debían haber regulado el máximo, que me tenía que haber regulado el mínimo, o dentro del mínimo, que son 7 IUs, se pone 10 IUs que me tenían que haber regulado, me regularon 20. ¿Qué pude haber contestado yo? A ver, ¿quién me da una mano? A ver, ¿Que ¿quién me te dice? A ver, fundaste en el mínimo de la otra ley? No, ¿No? no, la otra vez, eso es otra cosa, es el planteo inconstitucional que yo digo que eso lo planteé y dije, no, miren, esta ley de amparo es inconstitucional, porque no se rige por la ley de honorarios y se debe regir por la ley de honorarios. ¿Está? Primero lo que yo planteé, algo sencillo, la labor cumplida. En este caso justamente hubo prueba, se produjo prueba, o sea que se cumplieron todas las etapas del proceso. O sea que no puede decir que hay desproporción porque solo hice un escrito y me dieron la razón, o sea, ya no, sino que directamente se cumplió todo el ciclo procesal. Segundo, ¿qué más pude haber dicho? Pero doctor, ahí no dice en el artículo que las leyes arancelarias no pueden cercenar las facultades de lo que las partes acuerden. Claro, pero yo no acordé honorarios con la otra parte, Oscar. No, estoy tratando de buscar algo por eso. Es en la segunda parte que dice que los jueces, es la segunda parte del artículo, donde dice que los jueces, o sea que si la fijación es judicial, ¿no? Y se aplican las leyes arancelarias, ¿no? Eso conduce a una injusticia, ¿no? Porque hay una desproporción entre la labor cumplida y el honorario regulado. Eso es lo que fundamenta el abogado, que es desproporcional, que me regularon mucho por lo que yo hice. Entonces, mi primer fundamento es que yo cumplí todas las etapas del proceso. Por lo cual, ya, por eso solo no es mucho. Segundo, ¿qué pude haber dicho? Sí, pero si la parte no lo apela, ¿por qué lo apela el fiscal de Estado? No entiendo eso. Lo apeló la Fiscalía de Estado, que es IOMA. Sí. Ah, bien. No había escuchado el caso cuando lo explicó. No, en realidad te digo IOMA, ni quería decirlo, pero digo, fue un amparo contra IOMA, una acción de amparo contra IOMA contesta la demanda, o sea que no se allana, medida cautelar, obtengo la medida cautelar, se apela la medida cautelar, contesto, sigue el proceso, se produce la prueba, sentencia favorable. ¿Está? No apelan la sentencia, apelan los honorarios nada más. ¿Está? Dice que me regulan mucho. Yo digo, utilizo para contestar diciendo, él lo funda en el 1255, ¿no? Yo no quiero decir la última parte, quiero decir que yo digo, se cumplieron todas las etapas del proceso. Segundo, ¿qué más pude haber utilizado? ¿Les digo más o menos en qué consistía la acción de amparo? Consistía en prestaciones para una persona con discapacidad, ¿no? Y, digamos, eran prestaciones caras. Claro, en el valor de la prestación o del beneficio, ¿no? Exacto, yo digo, el otro es, mire, las acciones de amparo no tienen cuantía. ¿Está? Yo no demando que me den 100 pesos, sino, si bien no tienen cuantía, la labor desarrollada fue para obtener como finalidad la cobertura del 100% de las prestaciones de esto, que solo en un año suman X cantidad de pesos, que es apenas un porcentaje mínimo de lo que me regularon. ¿Se entiende?
Y el tercer fundamento, ¿qué pude haber dicho? ¿Se tiene en cuenta lo subjetivo en este caso de idioma, o sea, del poder patrimonial que puede tener? No, No, no. lo subjetivo no se tiene No, en ningún caso. en ningún caso. No, en ningún caso se tiene en cuenta que, digamos, el condenado sea Bill Gates o sea Eduardo Gambini. No se tiene en cuenta por eso, ¿no? Bueno, yo digo, el tercer fundamento, que es una cuestión que debatible absolutamente y que quiero que ustedes me aporten algo dentro de 2 semanas, ¿no? Que lo estudien y me digan si ustedes están de acuerdo conmigo o no en lo que yo puse, es que el artículo 1255 contiene una parte que es inconstitucional. ¿En qué lo pude haber basado? Yo la inconstitucionalidad, ya no de la ley de amparo que dije que establecía un mínimo, ¿no? Sino en este artículo 1255. ¿Por qué pude haber considerado yo que era inconstitucional? Ustedes me dicen después capaz que no están de acuerdo en lo que yo planteé. ¿Qué pude haber planteado como inconstitucional? Yo se los digo y ustedes me dicen qué les parece. Después, más tarde, dentro de 1 semana, 2 semanas, tienen 2 semanas para decírmelo. ¿Sobre qué puede legislar el Estado Nacional? O sea, el Código Civil y Comercial. ¿Cuál puede ser el objeto de la legislación? Lo que no delegaron las provincias a la nación. Lo que delegaron las provincias. Claro, lo que delegaron. Puede Muy ser bien. solo. Y la provincia no delegó justamente la regulación de las profesiones liberales. Las profesiones liberales tienen una regulación provincial, por eso hay un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, un colegio de arquitectos de la provincia de Buenos Aires, un consejo profesional de ciencias económicas de la provincia de Buenos Aires, colegio de técnicos de la provincia de Buenos Aires, de ingenieros, de lo que sea, de médicos, la matrícula es provincial. Entonces yo dije, es inconstitucional que una ley nacional tienda a regular cuestiones que son propias de poderes no delegados por la provincia de Buenos Aires, que es justamente la forma de establecer la remuneración de las profesiones liberales. ¿Está? O sea, quiero decirles 2 cosas, ¿no? Para que no se confundan. Yo planteé 2 tipos de inconstitucionalidad, ¿sí? Una, la de la ley de amparo que cercena el mínimo de la escala legal de la ley de honorarios, pero están en 2 escalas iguales, porque una es una ley de amparo provincial y la otra es una ley provincial que regula la actividad de abogado, y la otra que planteé es una inconstitucionalidad del artículo 1255 en cuanto los jueces pueden cercenar o disminuir los honorarios regulados a los abogados dentro de las pautas arancelarias, porque es una facultad no delegada de las provincias a la nación. ¿Se entiende? A ver, ¿para qué les digo esto? Que les traigo un caso que justo mañana se me vence, mañana lo terminé de armar hoy, mañana lo tengo que presentar ante las 12 del mediodía. Porque se vence el plazo de, Josefina, ¿cuánto tengo para contestar la apelación? Las 4 primeras. ¿Pero cuánto mañana. tiempo tengo para contestar una apelación? Y depende qué apelación sea, de qué. De amparo. ¿No? Ah, De amparo. no sé. ¿Y común y Supongo que corriente serán cuánto es? pocas horas. Sí. ¿Común y corriente cuánto es? 5 días.
Muy bien, 5 días. En el amparo son 3 días. Digo, para que se lo vayan grabando, porque dice, tengo 5 días para contestar. No, no, en el amparo son plazos más abreviados. Muy bien. ¿Para qué se los digo esto? Para que ustedes vean en la profesión por qué tienen que utilizar estas herramientas y por qué tienen que analizar los artículos. Ustedes, digamos, la función, yo siempre digo que la racionalidad de la función de los operadores jurídicos, ¿no? Está dada no por un parámetro objetivo, sino está dada, o el parámetro objetivo nada más es si uno utiliza el medio adecuado para obtener un fin. En el caso de los abogados, no hay una cuestión objetiva, porque cualquier fundamento que uno pueda aportar que persuada al juez de que yo tengo razón es correcto. En cambio, el parámetro del juez es exclusivamente normativo, porque los jueces tienen que seguir, digamos, tienen que dictar sentencias sí o sí, tienen que fundarla y tienen que basarse en normas legales, ¿no? Y en normas válidas. Entonces, son los jueces, en definitiva, que van a decir si es válida esa norma o no es válida esa norma. Entonces, yo lo que estoy planteando es justamente que no es válida la norma que dice que los jueces pueden apartarse de las leyes arancelarias provinciales. Ahora, ¿cómo me va a salir? No sé. No sé, pero al menos, digamos, yo tengo este fundamento, esta interpretación del artículo. ¿Me siguen? No sé quién me dijo, dice, creo que fue Romy, que me dijo en un momento, las leyes arancelarias no pueden ser óbice para que las partes puedan fijar libremente su remuneración. Pero yo digo, no lo pueden fijar por abajo, porque uno no puede pactar menos del mínimo porque no es válido ese contrato. ¿Está? Digamos, uno le pueden regular honorarios, inclusive yo no puedo, porque no puedo renunciar anticipadamente a mi honorario. Puede ser que Valen venga mañana y me diga, Eduardo, mira, necesito, me casé con Paul y me voy a divorciar. Entonces yo le digo, mira, Valentina, está bien, son 40 IUs, 123.600 pesos, ponele. Y yo le digo, mira, te voy a cobrar 10 pesos, ¿no? Pero ella no va a estar segura hasta que yo después, cuando me regulan honorarios, presente un escrito haciendo los aportes diciendo renuncio al cobro de honorarios. Porque yo puedo renunciar una vez que me regularon honorarios, pero no puedo renunciar anticipadamente a cobrar el mínimo de los honorarios. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, esto lo tienen que saber independientemente que concuerden conmigo en mi apreciación o que no estén de acuerdo, en que tienen que buscar, hurgar en el artículo cuáles son los elementos de juicio para poder llegar a obtener la finalidad, que en este caso es una causa, digamos, es en interés propio, ¿no? Porque fue condenada en costas la accionada, mi cliente obtuvo satisfactoriamente su prestación, yo obviamente no hice ningún tipo de acuerdo con mi cliente de nada, las prestaciones son para la persona que representa a mi cliente, la persona con discapacidad, y ahí me tienen que pagar X, ¿no? A quien yo le hice la acción de amparo. Ahora, ¿qué puedo cobrar o qué no puedo cobrar? Tengo como elementos de juicio la ley de amparo, la ley de honorarios, el artículo 1255. ¿Cómo los puedo compatibilizar? O sea, esto es, a mí no me importa que ustedes se acuerden de memoria de 1255, o el artículo de la ley de amparo, o el artículo que rige el mínimo de IUS que puede cobrar un abogado, pero sí que al momento de analizarlo, digan, uy, me regularon 10 IUS, y bueno, está bien, me regularon 10 IUS. Apelo por bajos, porque también yo puedo decir, apelo por bajos sin fundar. Y la otra parte me pudo haber dicho, apelo por altos sin fundar. ¿Está? Apelo porque son altos, yo apelo porque son bajos. Pero digamos, esto también queda un criterio, digamos, de la Cámara Contencioso Administrativa, que es el órgano de revisión de todos los juicios contra una entidad municipal o provincial. Digamos, inclusive el amparo mío cayó en un tribunal oral criminal, porque los amparos se sortean, y el tribunal de alzada de un tribunal criminal es la Cámara Contencioso Administrativa, que es la que en definitiva me va a decir a mí
si yo tengo razón o no tengo razón. Porque para colmo, ustedes saben que la declaración de inconstitucionalidad es solo para el caso concreto. Si la Cámara me llega a decir que tengo razón, no es válida para todos los juicios. Es válida únicamente para mi juicio. ¿Está? Bueno, digo, les presenté un caso, ¿no? Obviamente sin dar detalles, pero presenté un caso, les dije lo que pasó y cómo lo fundamenté. Yo quiero que ustedes me digan si concuerdan o no con el fundamento, o alguna crítica o algún comentario favorable o en contra, y me lo mandan a mi correo electrónico. Una Acá consulta. no pueden copiar y pegar. Sí. Para mí, en realidad, el artículo correspondería al Código de Procedimiento, ¿no? Código procesal, sí, Código procesal. No, Porque habla de los aranceles. yo disiento con vos, Romy, porque el código procesal, que también es otra facultad no delegada, y por eso los códigos procesales está el nacional, que tiende al fuero federal, y cada provincia tiene su código procesal, en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo, en lo penal, pero acá no te están diciendo cómo hacer el juicio, digamos, qué procesos tiene el juicio, que eso es lo que regula el código procesal. Acá justamente el objeto de la apelación, no del juicio, sino de la apelación, es una regulación de honorarios. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el órgano que se encuentra facultado para regular los honorarios de las profesiones liberales? ¿Es la nación? ¿Es la provincia? Y en el caso particular, que no tiene nada que ver con la pregunta que yo les hago, esto no tiene nada que ver es si era la ley de amparos o es la ley de honorarios. Lo mío apunta nada más, la pregunta que yo les hice es únicamente respecto a si ustedes concuerdan conmigo en el tema de que puede ser aplicable en 1255 y que me regulen menos honorarios de la escala que establece la ley de honorarios, digamos, que rige la profesión de abogado, o es imposible que una ley nacional regule, digamos, las profesiones liberales, la remuneración de las profesiones liberales. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o pueden estar en desacuerdo. Y capaz que me encuentran un fallo de no sé qué, que yo no encontré, de la República, no sé, de la República de Corrientes, ¿no? Como dicen, en vez de provincia, digo, o de la, no sé, de la provincia de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires, y dicen, no, mira, Eduardo, acá no tenés razón. Ya sea en tu profesión o en la profesión de contador, de médico, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ustedes saben que hay veces que las leyes de honorarios, ¿no? Marcan mínimos y no máximos, ¿no? Por ejemplo, la ley de honorarios nuestra, la de abogados, dice en la parte primera, en aquellos juicios que no tienen un contenido patrimonial, como es en el caso de la acción de amparo, porque la acción de amparo, digamos, no es importante, a ver si me explico, no es importante el contenido del acto que es arbitrario y legítimo, sino que justamente el objeto del juicio es que ese acto es arbitrario y legítimo, el acto de la administración, el acto de un particular, en este caso el acto de la administración pública, independientemente del valor de la cobertura de las prestaciones que yo le estoy exigiendo. ¿Me siguen lo que yo digo? Por eso no tiene contenido patrimonial. Entonces, en aquellas cosas en aquellas cuestiones que no hay contenido patrimonial, por ejemplo, en un divorcio que no tiene bienes, o que no hay regulación respecto a cuidado personal, o régimen de comunicación, o alimentos, el mínimo son 40 ius. El mínimo de un amparo son 50 ius. La ley de amparos dice 20 ius. O sea, son mínimos. ¿Está? Eso no quiere decir que después me regule más honorarios, sino que son los mínimos que establece. Y la ley específicamente dice honorario mínimo en cuestiones que no tienen contenido patrimonial. Digo para que ustedes sepan. Bueno, pasamos digo otro tema. En total, la clase que viene lo vamos a repetir rápidamente para los que no están hoy en clase. Digamos, después, lo elemental para ambos contratos, ya sea el de obra y servicio, cuáles son las obligaciones atinentes a cualquiera de las partes, ya sea para el prestador de servicios o
el que ejecuta la obra, que es el contratista, para el comitente, que es quien encarga el servicio, quien encarga la obra. La primera obligación que surge para el contratista prestador de servicios es justamente prestar el servicio, ejecutar la obra de acuerdo a lo que las partes pactaron, porque justamente son contratos en los cuales una le encomienda a otra un servicio, una obra, y fundamentalmente esta obligación conlleva la obligación de ejecutarla no solo de acuerdo a lo que se pactó en el contrato, sino de acuerdo a las reglas del arte o de la ciencia de la disciplina que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo soy médico, ¿no? Y le digo, y Oscar es un paciente, y Oscar me dice, mira, Eduardo, quiero que me operes de, no sé, de que yo soy cirujano, que me operes de un lunar que tengo en el brazo. ¿No? Me muestra el brazo y dice, tengo un lunar acá, ¿me lo vas a sacar? Bueno, ok, te lo saco. Y lo preparo, vamos al quirófano, y yo tengo el bisturí en la mano, vamos a suponer que es con anestesia local, y él me dice, no, pero pará, no uses el bisturí. Dice, no quiero que me uses el bisturí para cortarme. Usá este cuchillo tramontina que te traje, que es hermoso, que me lo trajeron. Digamos, esto forma, vamos a suponer que forme parte del contrato. ¿Sería correcto? No, ¿por qué? Porque yo violo las reglas del arte. Yo tengo que decirle, no, mira, Oscar, yo no puedo, esto no puede ser parte del contrato. Es más, si a mí se me pasó y yo firmé un contrato en ese sentido, mi deber es de abstención. Yo no puedo hacer algo que te puede perjudicar. ¿Está? Entonces, digamos, siempre uno tiene que utilizar las reglas del arte que está, digamos, del que está practicando. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay una creencia totalmente equivocada en que es distinto, ¿no?, lo que uno escribe siendo apoderado de una persona o siendo patrocinante de la persona. Entonces, muchas veces dicen, no, yo en este caso quiero ser patrocinante porque mi cliente quiere poner determinadas barbaridades a las cuales yo lo patrocino. Entonces, ¿qué dice? María Valentina Genovés, en su propio derecho, con el patrocinio letrado del doctor Eduardo Gambini, ¿no?, dice, entonces, que vengo por el presente a decir que el juez es horrible, no sabe nada de derecho, es un desastre, la verdad que, no sé, vamos a suponer, ¿no? Dice, eso es una cosa. Ahora, si dice Eduardo Gambini, abogado, tomo tal, dice que me presento como apoderado de acuerdo al instrumento que así lo acredita de María Valentina Genovés, y dice, mi mandante me ha encomendado decir que es como si fuera distinto a que yo lo diga, ¿no?, como apoderado, que hablo en primera persona, o que lo diga como patrocinante, que hablo en tercera persona. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la responsabilidad de que yo escribo lo mismo si yo patrocino soy apoderado? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguna opinión, cualquiera? Vamos, así que terminamos con esto, vamos, así se van a comer. Porque lo firma. Lo No firma, es porque lo firmo, porque yo soy el autor intelectual de eso. ¿Alguien duda de que yo soy el autor intelectual? Por eso, cuando ejercemos la profesión, no podemos dejarnos atropellar por un cliente que diga, no, vos ponés esto, no, pará, no, yo no voy a poner esto. Yo, como diría Oscar Cabral, soy el director de la obra, yo soy el director de esta parte del proceso. O sea, de esta parte, de parte como parte actora o parte demandada. Yo soy lo que voy a decir lo que se escribe o no se escribe. Si no, anda a ver otro abogado. Yo no voy a poner lo que vos decís que ponga, porque yo soy el director del proceso. Ahora, si Oscar le pide alimentos a Ludmila, por ejemplo, porque es la mujer, no la esposa, y digamos, considera que tiene razón y es algo que, digamos, vamos a suponer que no sea muy claro, yo puedo, sí, patrocinarlo o actuar como apoderado y tratar de buscar el mecanismo, gane o pierda el juicio. Pero si él pide algo que es totalmente ridículo, yo no puedo patrocinarlo porque en realidad
estoy desprotegiendo los intereses de mi cliente, con lo cual, justamente, el deber del abogado es el deber no de actuar, sino de abstenerse. ¿Se entiende? Entonces, primero, actuar de acuerdo al contrato y a las reglas del arte. Segundo, ¿cuál va a ser cuando generalmente yo tengo un servicio o ejecuto una obra que es de duración? Tendré que mantener informado a mi cliente, a mi comitente. Yo, si soy abogado, no puede decir que él me llame y me diga, che, ¿cómo estamos? Y vos sabés que perdimos el juicio, lo apelé, y ¿cómo? No, tengo que mantener informado, aunque yo sea apoderado. ¿Está? O sea, el deber de información. También tengo el deber de, si así me comprometí, a proveer los materiales, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encargan un servicio, Valentina, que es pintarle la pared, ¿no? Pasan 3 días y ella viene y me dice, ¿qué estás haciendo? No, nada, porque no me trajiste los materiales. Ah, si no se dijo nada, yo tengo que proveerlo. ¿Está? La otra obligación que voy a tener es que, ya sea que yo los puse, o ya sea que fueron provistos por el comitente, yo tengo que utilizar adecuadamente esos materiales. Y Oscar no me va a dejar mentir, ¿no? Que el representante técnico, conjuntamente con aquel que dirige la obra, tiene que abstenerse de utilizar materiales que no son propios para la obra que se está realizando. Si a mí el comitente me provee, por ejemplo, de Durlock para hacer las paredes, ¿cómo se llaman? Muros maestros, ¿se llaman, Oscar? O, bueno, muros maestros o, digamos, ¿Tabique? los tabiques, ¿no? No, pero yo digo, no sé si tabiques es la palabra, digamos, los muros que sostienen el edificio, ¿cómo se llaman? No, son columnas. Columnas. Las columnas. Hormigón. Exacto, en vez de ser hormigón, yo le doy Durlock, Oscar no lo puede poner. Distinto que yo le doy Durlock para separar una oficina de otra, que él lo puede utilizar. Pero si yo le doy para hacer el cemento armado, en vez de darle, le doy Durlock, él me dice, no, che, se va a caer el edificio. No lo va a soportar el peso. Entonces debe abstenerse de utilizarlo. ¿Está? Y la quinta obligación es de que tiene que entregar la obra ¿dentro de qué plazo? ¿Del plazo pactado o de un plazo razonable, si no fue acordado en el contrato, que es en el cual debe culminar la obra, salvo que el plazo sea esencial, ¿no? Que ahí sí tienen un plazo determinado. Si yo, hablando de turismo carretera, yo digo, che, mirá, haceme el motor porque el 1 de diciembre voy a correr el Gran Premio de, no sé, de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y no puse un plazo para la entrega, obviamente la entrega tiene que ser antes del 1 de diciembre o el 1 de diciembre antes de correr la carrera, con tiempo suficiente para colocar el motor en el auto, porque ahí el plazo es esencial, porque no me sirve de nada que me entregue el 2 de diciembre que me entregue el mejor motor, porque no lo voy a poder utilizar para el Gran Premio de Mar del Plata, que es el único que iba a correr. Y tiene, obviamente, obligaciones correspectivas respecto del comitente, así como el contratista o prestador de servicios tiene que hacer el servicio de la obra, ¿no? El comitente va a tener que pagarlo, va a tener que pagar el precio, la retribución o el honorario. Segundo, ¿no? Así como una parte tiene el deber de informar, el comitente tiene el deber de colaborar. Y el tercero, ¿no? Es de recibir la obra. Porque si no recibe la obra, ¿no? ¿Qué pasa con el contratista, por ejemplo, o el comitente, la obra del servicio? Y como la res perit domine, entonces corre el riesgo de que ocurra algo en el medio y que la cosa perezca para el contratista o el prestador de servicios. Entonces, si ustedes son abogados, el contratista y el prestador de servicios, y el comitente no recibe la obra, lo que tienen que hacerlo es ponerlo en mora y consignar las llaves, si es un edificio, por ejemplo, o el motor, porque ya se desligan justamente de cualquier circunstancia que pueda dañar a eso y, como la res perit domine, ya la cosa perece para el comitente. Y la última pregunta, para ver cómo están en el tema digamos, de ir razonando. No sé quién no habló hoy. ¿Morena estás? No, no está. Anabela,
Luciana, Julieta, ¿están? ¿Alguna? ¿O pusieron el...? Bueno, no está. A ver, Oscar, la última pregunta. Vos que esta no le puedes cerrar, ¿eh? Esta no le puedes cerrar. ¿En qué puede colaborar? Vos sos arquitecto, ¿no? Sí. Sos el contratista. Vamos a suponer que vos no solo haces el proyecto, sino que directamente vas a construir una casa, un edificio, ¿no? O una casa, o lo que sea, vas a construirme. Yo tengo el deber de colaborar. ¿En qué consiste el deber de colaborar mío? Prácticamente, decime. Dos cuestiones prácticas, dos pavadas, decime. ¿Usted quién es en este caso? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿El comitente o el...? No, yo soy el comitente, vos sos el arquitecto, che. No, usted es el Es comitente, así. por eso. Claro. Y usted tiene que pagar lo pactado en los honorarios. Inciso primero. El 2, colaborar. ¿En qué puedo colaborar con vos? O sea, ¿qué me podés pedir a mí como colaboración? ¿Me podés pedir que yo ayude a bajar los ladrillos de un camión, por ejemplo? No. No, muy bien. ¿En qué consiste mi colaboración? Todos leyeron el inciso segundo, ¿verdad? Que dice que el comitente tiene la obligación de colaborar. ¿Todos lo leyeron? Sí, lo que pasa, bueno, o sea, por ejemplo, tiene que colaborar cuando hay que comprar los materiales y, bueno, tener el dinero en ese momento, prestar el dinero en ese momento para comprar los materiales. Si hay que firmar algo para obtener algún permiso, también tiene que colaborar. Eso es fundamental, Oscar. Eso es fundamental. Más que darte el dinero, porque no sabemos si el dinero lo pones vos porque provee los materiales o lo pongo yo, pero es fundamental. Porque cuando yo a veces no lo hago esto y digo, bueno, estas son las obligaciones, y después a la clase siguiente pregunto, ¿y cuál es el deber de colaboración? Y todos se quedan pensando y dicen, y colaborar porque se quedaron en que tienen que colaborar. Muy bien, Oscar, tiene que ir a la municipalidad, firmarte los permisos de construcción. Y la otra cosa es abrirte y cerrarte. Por ejemplo, abrir y cerrar. Está si es que vos no vas a tener la llave. Digamos, hacer cuanto acto material o cuanto acto administrativo, digamos, en este sentido de firma, sea necesario para que vos puedas ejecutar la obra. Muy bien. En esto de colaboración. Todo lo que se requiera, por ejemplo, hay veces que necesita de la firma del propietario, uno para solicitar el medidor de luz, para solicitar la factibilidad en obras sanitarias, varias cosas hay. Pero justamente, vos vas a obras privadas y necesitas la firma del propietario para hacer tal cosa, querés pedir un medidor de obra, tenés que ir, o sea, es correcto lo que vos decís. Pero digo, esa es la colaboración. Porque me ha pasado gente que no ha venido a clase que le digo, bueno, ¿y qué consiste el deber de colaborar? Y dicen, colaborar en la obra. ¿Y qué tiene que hacer? Por ejemplo, si le digo, si hay que tener una escalera, tiene que tener la escalera, y sí. No. Yo no estoy obligado a tener la escalera para que con albañil. No estoy obligado a eso. Eso no es colaborar. Porque yo no soy parte de la ejecución de la obra. ¿Se entiende? Bueno. La clase siguiente vamos a continuar y vamos a terminar con vamos a ver directamente el contrato de obra, específicamente, que es the most important. ¿No? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agradecer la nota del parcial? Todos. Bueno, estudien más, porque ¿saben lo que pasa? Miren, yo les voy a decir algo. Uno puede ser, nadie desaprobó, nadie aprobó cuando debió haber sido totalmente desaprobado, digamos. No es que si el examen estaba desastroso, no es que aprobaron. Pero yo les digo que ojalá todos aprueben, pero yo no tengo problema en que al final de la materia, si no alcanzan, no tengo problema en desaprobarlo. ¿No? Digamos, porque dicen, bueno, me puso un 4.
o sea, evidentemente es fácil. No, no. Digamos, este es para que no pierdan la materia, pero no quiere decir que van a aprobar con poco conocimiento, porque, vuelvo a repetir, no solo porque, digamos, es una imposición, digamos, de que uno como docente tiene que aprobar a alguien que tiene un mínimo de conocimiento y racionalidad y raciocinio sobre la materia, sino que estamos formando abogados que van a tener que litigar y tienen que conocer esto. Digamos, yo reconozco que sea por Zoom, las clases no nos permite hacer roleplay o interactuar mucho mejor. Pero bueno, pero con las herramientas que tenemos, yo ya habíamos arreglado con el subsecretario académico de poder dar una clase, pero me ofrecía los jueves, presencial. Y nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, con lo cual yo no les podía imponer a ustedes un día a la semana que ustedes no lo tengan previamente acordado dentro del cronograma de estudios que tienen ustedes. Pero me gustaría y le pedí, por favor, que antes del segundo parcial pudiéramos tener una clase presencial, en la cual interactuar un poquito mejor. Para mí siempre el docente tiene que estar dirigiendo la clase, pero es hacerla entre todos, ¿no? Y bueno, y es mucho mejor cuando es presencial. Pero bueno, cualquier cosa que no hayan entendido, lo ponen en el grupo, y yo con capaz que un poco de demora, porque capaz que no lo leo, pero lo voy a contestar. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. El doctor Cataldo va a dar locación de cosas el miércoles, y el doctor Juárez compraventa, ¿no? El viernes. Y yo, digamos, los dos contratos que yo tengo que terminar sí o sí son obra, servicio y donación. ¿Sí? Y el doctor Cataldo va a dar seguramente locación de cosas, que es largo, mandato y posiblemente fianza. Y el doctor Juárez va a dar compraventa, depósito, creo que también como dato. Si hay algún contrato que no se alcanza a dar, ¿no? Que puede ser que sean los aleatorios, igualmente no se van a tomar. Si, por ejemplo, cesión de derechos, que es lo último que me toca a mí, capaz que nos queda poco tiempo, pero bueno, digamos, pregunto lo que sea en clase yo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o nos vemos el lunes que viene? ¿Ninguna pregunta? ¿Entienden cuando razonamos los artículos? ¿Lo entienden? ¿Llegan a entender, llegan a captar cuál es el sentido de las clases o no? ¿O prefieren que yo hable y hable y hable y hable sin interactuar? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? A ver, la verdad, díganme. A mí interactuar, porque se hace la clase más fluida. Y por ahí con las preguntas que vos hacés, capaz que en un momento como que no sé, te das cuenta que entendimos el tema, capaz, con las preguntas. El tema de vos que vos decís que hay que razonar, vos preguntás y por qué, nosotros tenemos que explicar. Para mí es más fluido así, me sirve más en mi caso. Bueno, gracias, Santiago, al menos concordás conmigo. Los demás se callaron, quieren que hable, me parece. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Chao, hasta luego. Chao. Chao.